inicio la grabación. Bien, quiero escucharlas. Antes que nada, ¿qué les pareció, pues, esta segunda sección? Cristina, creo que ya habías podido leer, la fundamentación en la sesión pasada, así que, pues, la idea es escucharlas. ¿Qué les pareció este Kant más sistemático, este Kant ya de la época crítica? Así que, pues, adelante, quien quiera tomar la palabra, la escuchamos. Bueno, yo me acuerdo que la vez pasada platicábamos de que una acción correcta o buena está basada en el deber y no en las inclinaciones, ¿no? Eso nos dijiste, o nos lo explicaste. Y después de saber que hay que actuar por deber, ¿con qué criterio? Entonces, pues dice que la única, o sea, es lo que entendí. El único criterio es la ley, y esa ley tiene que ser universal. Y esa ley universal lo será si no está basada en ninguna inclinación ni ninguna ventaja que tenga para la persona, etc. Y entonces, como es más abstracto y está por encima de estas cuestiones personales, puede ser una ley universal. Y para saber si es ley universal, tendría uno que preguntarse las consecuencias que tendría actuar de acuerdo a esa ley. Si las consecuencias a mediano o largo plazo o en cualquier situación no son las adecuadas, entonces no puedo considerar que es una ley universal. Entonces, como que pide a la razón, que por otro lado dice, la razón no da la felicidad, pero eso es al principio. La felicidad no se puede basar en la razón, a menos que la razón busque la buena voluntad, ¿no? Pero eso era antes de esto que estaba diciendo. Entonces, de alguna forma, la razón tiene su explicación o su fundamento en buscar esta lógica de tomar decisiones buenas para todos, o que las consecuencias sean, pues sí, buenas para todos. No sé si esto es posible, pero más o menos. Y entonces dice, a mí me llamó la atención que al final dice, entonces la razón de las personas comunes y corrientes que no tienen que ser filósofos, ¿no? Puede dar pie a estas acciones que son buenas o que son buenas decisiones, ¿no? Entonces los filósofos a lo mejor pueden profundizar y, en fin, hacer más reflexión al respecto, pero cualquier persona puede tomar buenas decisiones. No sé si lo entendí muy mal, pero más o menos eso entendí. Gracias, Carmen. Sí, vamos a ir puliendo algunas cuestiones, pero sí, efectivamente, lo que podemos retomar de tu comentario es pues esta cuestión del deber, ¿no? El deber eh, 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 es aquella actuación que no se lleva a cabo por algún tipo de inclinación, gusto, motivación egoísta, etcétera. Se hace porque es lo correcto y punto, ¿no? Les daba el ejemplo de, traten de imaginarse cuando eran niñas, que su madre les decía, debes hacer esto. Y ustedes le preguntaban, ¿por qué debo hacer eso? Y su madre le respondía, porque es lo correcto y punto. Les comentaba, su madre era kantiana sin saberlo. Pero efectivamente, hoy vamos a ir puliendo más todavía este concepto. Y con respecto a esta ley moral, sí, efectivamente, hay una ley que rige al individuo, que no es extrínseca al individuo, al sujeto, sino es intrínseca, está dentro de él, que tiene, ahí Carmen trataste de explicarlo, vamos a ir puliendo esto, que es universalizable. Vamos a ver en qué consiste esta pretensión de universalidad moral que propone Kant. Bien, gracias, Carmen. Eh, Roselena, Cristina, no se amontonen. Sí, ¿verdad? Una por una, una por una. Bueno, a mí me ayudó mucho entender lo que es la razón pura y la razón práctica.
O sea, que bueno, lo discutimos la semana pasada, pero digamos, hay una metafísica de la razón pura y una metafísica de la razón práctica, ¿no? Y el imperativo categórico, o sea, que es el resultado de esta reflexión em, racional, corresponde a la metafísica de la razón pura, ¿no? Es a priori. O sea, y de ahí el potencial o de ser universal o su universalidad, ¿no? O sea, es algo que los seres humanos como seres racionales y nuestra capacidad de reflexionar racionalmente nos conduce a arribar a al mismo principio, ¿no? Al mismo, pues sí, hay dos cosas también que ahí tengo algunas dudas, ¿no? Em, el carácter moral depende no solamente de la alineación, de la reflexión al principio categórico, sino a la acción misma, ¿no? O sea, entonces potencia y acto, ¿no? O sea, porque una cosa es decir lo que tú dices, que tu mamá te diga, no te dice por qué es lo, bueno, te dice porque es lo correcto, ¿no? O sea, entonces tú ahí empiezas a introyectar pues nociones del deber ser, y- pero tú dices, yo de todos modos no lo hago, ¿no? Entonces, tu mamá es kantiana, y el carácter moral de, del principio expresado por tu mamá, pues es de acuerdo al imperativo categórico, pero a la hora que ella misma no lo pone en práctica, entonces, digo, suele suceder. Ahí está la cosa, ¿no? Si tiene carácter moral o no, yo creo que no, ¿verdad? Pero es una duda que me surgió. Bien, Cristina, gracias. Sí, efectivamente, que- queda implícito la actuación, es decir, en el momento en que como razones finitas nos autoimponemos deberes, implica necesariamente una actuación, ¿no? En Kant implica, el mandato moral implica actuar conforme a ese mandato moral, por supuesto. No únicamente se queda en un aspecto teorético, puro, sino que conlleva la práctica, actuar en consecuencia. Como Kant da varios ejemplos que iremos viendo el día de hoy, pero sí, efectivamente, Cristina, implica el llevarlo a la actuación, no quedarnos únicamente en el mandato o imperativo moral, sino llevarlo a la actuación moral. Bien visto, Cristina, porque de hecho muchos filósofos posteriores a Kant le criticarán ese aspecto, que solo se queda en el aspecto teórico y no lo lleva a la práctica, pero sí, debemos presuponer que el mandamiento moral implica actuar en consecuencia, llevarlo a la práctica moral. Bien visto, Cristina. Gracias. Roselena creo que se nos fue, tuvo que hacer algo. Bien, ¿les parece si vamos al texto para poderlo revisar? Sí, Vamos a la segunda sección, que es donde nos quedamos, la sesión pasada. Entonces, Kant nos habla, vimos la sesión pasada que Kant refería este concepto del deber. Actuar conforme al deber, efectivamente es una actuación correcta, pero que únicamente coincide con el deber
porque se está actuando correctamente por inclinación, deseo, egoísta, una motivación, pero no por el deber puro, no porque es lo correcto, sino porque esperamos algo a cambio. En cambio, actuar por deber siempre implica una actuación correcta por el simple hecho de que es correcta. No se espera absolutamente nada. Es decir, la actuación por deber es incondicionada. Eso es muy importante. La actuación conforme al deber está condicionada por gusto, deseo, motivación, egoísmo, etcétera. La actuación por deber siempre es incondicionada. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estamos actuando eh, correctamente? Es decir, por deber, cuando libremente, ahí está el concepto de libertad, a eso vamos, nos autoimponemos deberes. Ya no es nuestra madre, ya no es la sociedad, ya no es la familia, no es el sacerdote, el rabino, no. Nosotros mismos, en tanto razones finitas, prácticas, nos autoimponemos deberes. Rosalena, te nos habías ido, no sé si quieras comentar algo sobre tu lectura, te escuchamos. Mira, no encuentro las anotaciones, prefiero que continúen y ahorita las comento. Ok, no hay problema, Roselena, encuentra tus anotaciones, qué bueno que hacen anotaciones, es importante. Entonces comparto pantalla para ir a esta segunda sección. Ahí nos quedamos. Imperativo. Nos dice Kant, la representación de un principio objetivo, en tanto que es constrictivo para una voluntad, se llama mandato de la razón. Y la fórmula del mandato se llama imperativo. Entonces ya quedó ahí. El imperativo es un mandato de la razón objetivo. Eso es muy importante. Es objetivo, no es subjetivo. Parte del sujeto, sí, pero como lo mencionó Carmen, tiene pretensiones de universalidad. También Cristina me parece que lo mencionó. Es aplicable a todos. Ahora vamos a eso. ¿Cómo es que algo que nace del sujeto puede ser aplicado a todos? Ahí está el reto de Kant. Y continúa. Todos los imperativos son expresados por un deber. Debo hacer esto, no debo hacer lo otro. Debo X, no debo Y. Y muestran de este modo la relación de una ley, nuevamente, objetiva, ¿no? Porque ahí es algo que me parece que a Cristina le quedó la duda la sesión pasada. ¿Cómo es que puede ser objetivo? ¿Cómo es que puede haber universalidad? Y sobre todo, ¿cómo puede haber un legislador universal en el ámbito moral? Allá vamos. La relación de una ley objetiva de la razón a una voluntad que según su constitución subjetiva no es determinada necesariamente por ella, una constricción. Es decir, en ocasiones podemos actuar por deber
constreñirnos a nosotros mismos y en otras ocasiones no. Y entonces continúa Kant. Bueno, el término bueno, algo es bueno porque prácticamente es lo que determina la voluntad por medio de las representaciones de la razón, estos mandatos, y por lo tanto no por causas subjetivas, sino objetivas. Esto es por fundamentos que son válidos, ahí está, Carmen, Elena, Cristina, fundamentos que son válidos para todo ser racional como tal. Y aquí nuevamente puedo vincularlo con las observaciones. Se distingue de lo agradable como de aquello que tiene influjo sobre la voluntad solo por medio de la sensación por causas meramente subjetivas, que valen solo para el sentido de este o aquel, y no como principio de la razón que vale para todo el mundo. Ahí está. Los imperativos son mandatos de la razón que emanan del sujeto, pero que deben ser válidos para absolutamente todos los seres racionales. ¿Queda claro hasta ahí? Cristina, Carmen, Rosalena. Vamos a ver cómo. ¿Cómo es que se aplica ese mandato a todos los seres racionales? Entonces, aquí nos habla Kant a continuación de que existen dos tipos de imperativos. Todos los imperativos mandan o hipotética o categóricamente. Aquellos, los imperativos hipotéticos, representan la necesidad práctica de una acción posible como medio para llegar a otra cosa que se quiere o es posible que se quiera. Es decir, un imperativo hipotético es un mandato de la razón que se autoimpone el sujeto libremente, pero solo como medio para un fin, no es fin en sí mismo. Ejemplo, debo llegar puntual al trabajo, ¿no? Todos tenemos, creo, ese imperativo, pero no es un imperativo categórico, es hipotético, porque no llegamos puntuales al trabajo solo porque es lo correcto. Llegamos puntuales al trabajo porque esperamos que no nos pongan un retardo, nos regresen a casa, nos quiten un día de sueldo, qué sé yo. Es una actuación correcta llegar puntual al trabajo, sí, pero es únicamente hipotético porque es un medio para un fin, no es fin en sí mismo. Lo hago porque quiero recibir algo a cambio. ¿Sí queda claro? Sí. No lo hago porque es lo correcto en sí mismo. Lo hago porque hay algo a cambio. Y continúa Kant. El imperativo categórico sería el que representase una acción como objetivamente necesaria por sí misma, sin referencia a otro fin. Decir la verdad, por ejemplo, podría ser un imperativo categórico, porque lo hago porque digo la verdad porque es lo correcto. Si digo la verdad porque espero algo a cambio, ya no es categórico. Digo la verdad porque quiero un premio, pues será una actuación correcta, pero ya no es categórico. Y aparte lo estoy haciendo por una inclinación, deseo algo. ¿Sí va quedando claro? Ujú. Por eso es hipotético. ¿Cómo? La palabra que diferencia es hipotético. Imperativo Hipo- hipotético, Ujú. medio para un fin. Ok.
correcto, ya, asociación. No es intuitiva, ¿eh? Porque hipotético es como racional, ¿no? Bueno, pero no, es hipotético. Ok, perfecto. Es hipotético porque simplemente lo hago porque es un medio para un fin. Correcto. Debo, por ejemplo, debo salir con ropa a la calle. Es un deber, ¿no? Todos quizá no lo pensamos siempre, pero debemos salir con ropa a la calle. Pero no lo hacemos simplemente porque es lo correcto, sino porque esperamos que no nos sancionen por faltas a la moral. En cambio, no debo matar. Si yo no mato, si yo me autoimpongo el deber de no matar porque temo ir a la cárcel, porque temo la sanción, porque temo perder mi honorabilidad ante la sociedad o la familia o los amigos, será una actuación correcta, pero eso solo es conforme al deber, es hipotético. En cambio, si yo me autoimpongo ese deber porque es lo correcto y punto, es categórico. ¿Va quedando claro? Sí. Sí. Continúa Kant. Dado que toda ley práctica representa una acción posible como buena y por ello como necesaria para un sujeto determinable prácticamente por razón, tenemos que todos los imperativos son fórmulas de la determinación de la acción. Ahí está tu pregunta, Cristina. ¿El imperativo implica la acción? Sí, por supuesto. El imperativo determina mi actuación moral, que es necesaria según el principio de una voluntad buena de alguna manera. Ahora bien, si la acción fuese buena meramente como medio para otra cosa, el imperativo es hipotético, como el debo llegar puntual a mi trabajo porque espero no tener una sanción. Si es representada como buena en sí y por tanto como necesaria en una voluntad conforme en sí a la razón, como principio de esa voluntad, entonces es categórico. Es decir, si la acato sin ser un medio para otro fin, sino porque es fin en sí mismo, ya no es categórico. Perdón, ya no es hipotético, es Mm. categórico. Continúa Kant. El imperativo hipotético dice solamente que la acción es buena para algún propósito posible o real. El imperativo categórico, que declara la acción objetivamente necesaria por sí, sin referencia a cualquier propósito, esto es, incluso sin cualquier otro fin, vale como un principio apodíctico, categórico, práctico. ¿Queda claro? Ahí están los dos tipos de imperativos. Los hipotéticos, que simplemente son medios para un fin, y los categóricos, que son fines en sí mismos. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Una pequeña cuestión. Bueno, no, ya, creo que ya tengo la respuesta. El categórico, pues también conduce a la acción, ¿no? O sea, sí, ok. Implica la acción, determina la acción moral, por supuesto. Pero es a priori y aparte es sin ninguna intención ulterior, ¿no? Como el hipotético. Sí, claro, es a priori, se fundamenta en principios generales a priori, pero que determina la acción moral. Es decir, estamos hablando de una razón práctica, una razón que conlleva una actuación moral. ¿Sí, Cristina? Sí. ¿Y la razón pura qué sería?
O las sea, condiciones de posibilidad que permiten el conocimiento. o sea, reflexionar racionalmente. Sí, implica más que eso, pero sí en parte. Toda la pregunta de la crítica de la razón pura es cómo conocemos, cuáles son las condiciones que posibilitan todo tipo de conocimiento de fenómenos. De hecho, en la crítica de la razón práctica va a hablar de la razón pura práctica, aquella razón que se autoimpone deberes a priori, deberes antes de la experiencia, por eso es pura, pero es práctica porque los lleva al mundo moral, a la actuación moral. ¿Más claro, Cristina? Sí, está perfecto. Gracias. Bien, entonces vamos ahora al imperativo categórico. Que dice Kant, es único y por cierto, ahí está, lo pueden rescatar, llévenselo, vamos a explicarlo. Obra, actúa solo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. Y continúa. Pues bien, si de este único imperativo pueden derivarse todos los imperativos del deber como de su principio, podremos al menos, aunque dejemos sin decidir si lo que en general se denomina deber no es un concepto vacío, mostrar qué pensamos con él y qué quiere decir este concepto. Dado que la universalidad de la ley según la cual suceden efectos constituye lo que se llama propiamente naturaleza, en el sentido más general, esto es, la existencia de las cosas, en tanto que está determinada según leyes universales, tenemos que el imperativo universal del deber también podría rezar así. Obra como si la máxima de tu acción fuese a convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Ese es el imperativo categórico. Obra de tal manera que quieras que la máxima que te lleva a la actuación, Cristina, se convierta por tu voluntad libremente en una ley universal de la naturaleza. Voy a explicarlo, porque voy a vincularlo con lo del legislador universal, que a Cristina le hizo ruido la sesión pasada. Nos dice Kant, el imperativo categórico consiste en un ejercicio mental en el que imaginamos que la máxima, principio, mandato, mandamiento que nos está llevando a la acción, Cristina, siempre es ligado a la actuación, sea llevado a cabo por todos los seres racionales del planeta, del sistema solar, del universo entero. Voy a más concreto. Nos imaginamos si es deseable un mundo en el que todos actuaran como yo estoy actuando en ese momento determinado. Y yo respondo, ¿no es un mundo deseable? Es decir, hay individuos con los, con los que no desearía que actuaran así como yo estoy actuando, implica que es una actuación incorrecta. En cambio, si yo imagino
un mundo deseable en el que todos los individuos actúan como yo estoy actuando en ese momento, y digo sí, me gustaría que absolutamente todos actuaran como yo estoy actuando, mi actuación es correcta. ¿Más claro o doy ejemplos más concretos? Pues ejemplos, ¿no? Siempre ayudan. O sea, el postulado está claro, ¿no? Pero si lo aterrizas, está todo dar. Kant da una serie de ejemplos, pero a ver, voy a tratar de... ya usé mentir, ya usé robar. ¿Qué será bueno? ¿Qué será interesante? ¿Secuestrar? No sé, alguna... Qué raro, siempre se me ocurren ejemplos muy concretos cuando doy a Kant. Pero a ver, el de mentir. Supongamos que Cristina, supongamos que Cristina le es infiel a su pareja. Es decir, Cristina está está actuando bajo la máxima, debo ser infiel. ¿Sí, Cristina? Ahora bien, Kant nos dirá, imaginen un mundo donde absolutamente todos los seres racionales actuaran bajo la máxima que está llevando a la actuación a Cristina. ¿Sería un mundo deseable? ¿Desearíamos vivir en un mundo donde todos actuaran bajo la máxima, debo ser infiel? Les pregunto. Pues no, la verdad, no. No, por el simple hecho de que no podríamos confiar en nuestra pareja. Nadie podría confiar en la pareja, en su pareja, porque se regirían bajo el mandato, debo ser infiel. Una persona, supongamos, Carmen se dedica al mundo inmobiliario y vende inmuebles que tienen muchos defectos de construcción, de cualquier tipo. Y entonces se está rigiendo por el mandato, debo engañar a las personas. Entonces, imaginamos un mundo donde todos los seres racionales actuaran bajo el mandato, debo engañar. ¿Es deseable un mundo así? Creo que no. No, No, porque simplemente ya no podríamos confiar en las otras personas. Eso es la pretensión de universalidad que muestra Kant. Imaginarnos si la máxima que nos lleva a la actuación es universalizable. Es decir, deba ser llevado a cabo por todos los seres racionales. Si en nuestro mandato decimos no quisiera que tal o cual persona actuara de esa manera, no es universalizable. Por lo tanto, es una mala actuación, una actuación que viola el imperativo categórico. En cambio, si decimos sí deseo que se convierta en una ley universal de la naturaleza, es decir, que todos los seres racionales actuaran de esa manera.
Por tanto, es una actuación correcta. ¿Queda claro? Sí. Carmen, te veo con cara de duda. Rosalena. No, yo me estaba preguntando si, no, sí te entiendo muy bien. Pues las reglas de todos son los que acabas de decir, ¿no? No matar, no robar, no traicionar, no mentir, no. Los no son muy universales. Bueno, creo, no sé si esto haría en sociedades, pero Kant no está pensando en diferentes sociedades, está pensando en todos, entonces pues serán parejitos. Pero ¿hasta dónde esto lo podemos llevar a decisiones mucho más concretitas y personales? O sea, claro que lo puedo hacer, ¿no? Entonces digo, no sé, no se me ocurre nada así que sea como más lógico, pero me pregunto hasta dónde llevarlo de lo general, de lo que todos estamos de acuerdo, a lo más concretito, para decir es ley universal en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que tomamos decisiones éticas todo el tiempo. Excelente pregunta, Carmen. Y voy a retomar lo que habías dicho la sesión pasada. Me parece que tu ejemplo práctico, tu ejemplo de la vida real es que habías aprobado a un Sí, alumno. sí. O Ahí podría está, no, estoy decidiendo ver qué es lo correcto, ¿no? Entonces, ahí está. ¿tomo en cuenta cosas o no tomo en cuenta cosas? Sí, ese es el resumen. Sí, claro. Ahí está. Vamos a ese ejemplo, Carmen. Vamos a tratar de resolver ese dilema moral en términos kantianos. ¿Cuál es la máxima que está llevando a la actuación a Carmen? Es poco más, poco menos. Debo aprobar a un alumno que no llena todos los criterios de evaluación. ¿Me lo pondrías así, Carmen? ¿O le cambiarías el... ¿Cómo Sí, lo... está bien, sí. así? Todos ¿Algo los así? criterios de evaluación. Si puedo hacer alguna excepción, ¿no? Ajá. Debo hacer excepciones para evaluar a mis alumnos, ¿no? Más o menos ahí Más o menos podríamos decir. podríamos encajarlo en ese imperativo moral. Ahora tú misma, Carmen, ¿desearías que absolutamente todos los profesores de la Ibero, de México, del mundo, del universo entero, se rigieran bajo ese imperativo moral? ¿Sí o no? No, claro que no. No. Ahí está. ¿Qué implica eso? Que si tú te riges bajo el imperativo, debo hacer excepciones a mis dentro de mis evaluaciones, dirá Kant, no aprueba la universalidad. Por lo tanto, no es una actuación correcta, porque podemos analizar el contrario, el imperativo contrario. Debo evaluar, debo aprobar a mis alumnos que llenen todos los criterios de evaluación, ¿no? Más o menos. Tú misma, Carmen. ¿Es deseable imaginar un mundo en el que todos los seres racionales, todos los profesores se rigieran bajo ese imperativo moral? ¿Es deseable, sí o no? Sí. Sí. Ahí está. Ahí está, Carmen. Tu ejemplo concreto se resuelve bajo el imperativo categórico kantiano. Entonces estoy pensando otra vez en la realidad concretita. Si eventualmente tengo la disposición o pienso que hay situaciones muy especiales en donde puede haber excepciones, tendría que decirlo como mi ley. A ver, así son mis criterios de evaluación, pero si te enfermas horrible y faltas 2 meses y estuviste en el hospital, pues puedo considerar.
por decir una cosa así. Entonces, tendría que ponerlo desde mis criterios de consideración para poder hacer esa excepción, ¿o no? Nuevamente, simplemente pregúntate, ¿es universalizable la máxima que me lleva a la acción? Sí. Entonces, ya, sí, ok. Kant lo que pretende es quitar todo el contenido empírico, todo lo empírico, simplemente regirnos bajo máximas a priori. ¿Qué significa eso? Máximas, mandatos de la razón universalizables, aplicables a todos. Sí, de acuerdo. Si hacemos excepciones, implica que no es universalizable y por lo tanto es una actuación incorrecta. ¿Queda claro? Sí, clarísimo. Cristina, Rosalena, no sé si tengan alguna duda o quieran ofrecer un ejemplo, algún dilema moral que hayan tenido alguna vez y que no hayan sabido responder. Rosalena, ¿quieres participar? Cristina, Bueno, estaba yo pensando, la vida, ¿no? La vida como una ley universal, preservar la vida, ¿no? Pero bueno, los japoneses, por ejemplo, tienen la tradición de que el suicidio es una cuestión válida, ¿no? O sea, es una cuestión legítima. Es el suicidio honorable, ¿no? El harakiri, ¿no? O sea, y ya pensando en lo concreto, pues sí, en la maestría había una chica japonesa muy brillante y muy... Yo le pregunté así en privado, oye, ¿es verdad esto todavía es vigente? Y me dijo, porque en esa época, bueno, hace algunos años, estaban los exámenes generales en Japón, que se aplican en muchos países de Asia, en Corea, por ejemplo. Entonces, se daban casos donde los que fracasaban en el examen, en el caso de Japón, se suicidaban, ¿no? Algunos, ¿no? Digo, no todos, pero se daban casos, ¿no? Entonces, le pregunté y me dice, sí, o sea, sí ocurre, ¿no? Y los que se suicidan, pues no son juzgados, o sea, como fracasados o como, ¿no? O sea, en la tradición judía, o sea, un judío que comete suicidio no puede ser enterrado en un cementerio judío, ¿no? Entonces tiene que quedarse fuera del perímetro del cementerio, ¿no? Y ahí hay otro ejemplo, o sea, una amiga mía, su papá se suicidó, judía, y su mamá ocultó, o sea, lo disfrazó, ¿no? Así ya hablando con ella muy en confianza, me contó, ¿no? Y su mamá, pues simplemente para no... O sea, lo que estoy sacando a colación es que hay cosas así tan fundamentales como la vida que no las podemos universalizar, ¿no? O sea, yo creo que como cristianos, a lo mejor con nuestra tradición no tan judaica y más cristiana, pues decimos, no, el suicidio, bueno, es una cosa reprobable, o qué pasó con la persona no sé, la vida, o sea, es una violación al principio de la vida, ¿no? Hay culturas donde es más aceptable que en otras, ¿no? O sea, digo, entre los judíos, bueno, pues definitivamente no, o sea, ¿y cómo se manifiesta? Pues no te puedo enterrar en este cementerio, ¿no? Entonces eres como un outcast, o sea, te excluyen, ¿no? O sea, entonces, bueno, nada más era como sacar a colación, sí, me queda clarísima la discusión de Kant, ¿no? Y tu pregunta, ¿es universalizable? Pues se me hace muy fuerte la pregunta, ¿no? Sí, O sea, porque, o sea, la pregunta sería a esa persona que decide suicidarse,
está haciendo lo correcto. Y entonces Kant diría, pues, ¿lo quieres universalizar? Pues está difícil, ¿no? Está difícil. O sea, Sí, cada vez gracias. que tengas una dificultad, ¿te suicidas o cómo? Pues, ¿por quién No, quedaría? no, 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 es un no. poco eso. Pues fíjate Cada que vez no. que tienes una situación límite, que es la gente se suicida casi siempre porque está en una situación límite. Entonces, quiere que todas las personas que estén ahí, Pues mira, así sí y sería la no. pregunta o no. Sí y no. Bueno, pues un ejemplo muy reciente, ¿no? El de este muchacho de 30 años, hermano del esposo de mi sobrina. La manifestación del COVID fue en un episodio psicótico, ¿no? Mm. Y y su papá tenía una pistola. Ah, sí, nos contaste. Bueno, es un caso muy dramático, pero siempre hay así, cuando trabajé en la Subsecretaría de Comunicaciones, trabajamos mucho con los consultores de McKinsey. Entonces, yo conviví mucho con ellos y, bueno, gente estupenda, brillante. Y una vez regresaron, casi diario comíamos juntos, ¿no? Este grupito de McKinsey y yo. El caso es que un día estaban muy sacados de onda porque había habido como pues hazte cuenta como un conference call así a nivel, pues, no sé si global, ¿no? No sé, porque había habido un suicidio de una mujer, no sé si en Chicago o Nueva York, que era empleada de McKinsey. Entonces le pidieron a la familia que analizaran su cerebro y tal. Y bueno, aparentemente su cerebro estaba totalmente trastornado, ¿no? Un cuadro depresivo, o sea, que se va acumulando a lo largo de... O sea, te conduce a una decisión de esa naturaleza, ¿no? O sea, entonces, la verdad, es muy difícil decir una situación límite, bueno, pero cómo se fue construyendo, ¿no? Sí, no, sí, estamos de acuerdo. Sí, o sea, fue un episodio psicótico o fue eh, un caso de estrés extremo, ¿no? O sea, un poco como los japoneses, ¿no? Que llegó así a una sensación de fracaso total y prefirió el fast track, ¿no? O sea, entonces, bueno, nada más es como para apuntar algunas cosas así como de carácter cultural, ¿no? Que pueden no, o sea, que dificultan la universalización de, de los principios, ¿no? De los imperativos. Nada más, apuntar eso, digo, precisamente porque estamos reflexionando en cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, gracias, Cristina. De No, hecho, y lo en que parte, busca fíjate que en parte llevarlo a la práctica es no juzgar. O sea, si tú crees que es una ley universal y alguien no la aplica en su vida, pues viene el juicio, ¿no? Y viene la condena. Entonces eso no se vale, ¿no? Porque pues no de sabemos. hecho, Cristina, lo que busca Kant es una moral transcultural. Es Yo decir, sé, yo sé. eh, el Seres imperativo categórico racionales. tendría que estar por encima de cualquier cultura, valor cultural, cualquier tradición, porque lo que pretende es una universalidad absoluta, ¿no? Ajá. El ejemplo del suicidio es bastante interesante, porque de hecho Kant lo da como un primer ejemplo. Cristina, ¿nos puedes leer el número 1, por favor? ¿Cómo no? Uno que, por una serie de males que han crecido hasta la desesperanza, siente fastidio por la vida. Está aún lo suficiente en posesión de su razón para poder preguntarse a sí mismo si quitarse la vida no será acaso contrario al deber hacia sí mismo. Bueno, yo lo puse como pregunta, pero no, hacia sí mismo. Prueba, por tanto, si la máxima de su acción puede quizás convertirse en una ley universal de la naturaleza. Su máxima es: tomo por amor propio como principio acortarme la vida, si ésta me amenaza a largo plazo, con más mal que agrado me promete. Nos preguntamos aún solamente si este principio de amor propio puede convertirse en una ley universal de la naturaleza, pero entonces,
se ve pronto que una naturaleza cuya ley fuese destruir la vida misma por la sensación cuyo cometido es impulsar al fomento de la vida, contradiría a esa sensación misma y así pues no subsistiría como naturaleza y por tanto es imposible que aquella máxima se dé como ley universal de la naturaleza y por consiguiente contradice enteramente el principio supremo de todo deber. Pues ya está clarísimo. Pues sí, bueno. Sí. No te oímos, Edmundo. Perdón, eso es lo que dice Kant con respecto a quitarse la vida. Viola por completo el deber. No es universalizable, porque no es deseable un mundo donde todos se rigieran bajo el imperativo, debo quitarme la vida por estar agobiado, por X, Y, Z. No, no es universalizable porque se está negando al sujeto moral. Ujú. Esa es la cuestión que refiere Kant. No es universalizable un mandamiento, debo quitarme la vida por X, Y, Z, ABC razones. No es universalizable. Vamos a leer los demás ejemplos que da Kant. El número 2. Carmen, ¿nos puedes leer el 2, por favor? Sí. Otro se ve apremiado por la necesidad a tomar dinero en préstamo. Bien sabe que no podrá pagar, pero ve también que no se le prestará nada si no promete solemnemente devolverlo en un tiempo determinado. Tiene ganas de hacer una promesa semejante, pero todavía tiene la conciencia suficiente para preguntarse, ¿no es ilícito y contrario al deber salir de la necesidad de esa manera? En el supuesto de que, sin embargo, lo decidiese, su máxima de la acción rezaría así: cuando crea estar apurado de dinero, tomaré dinero en préstamo y prometeré pagarlo, aunque sé que eso no sucederá nunca. Este principio del amor propio o de la propia conveniencia bien se puede quizá compaginar con mi entero bienestar futuro, solo que ahora la pregunta ¿es eso justo? Transformo pues la pretensión del amor propio en una ley universal y dispongo así la pregunta: ¿qué pasaría entonces si mi máxima se convirtiese en una ley universal? Ahí veo enseguida que nunca puede valer como una ley universal de la naturaleza, ni concordar consigo misma, sino que tiene que contradecirse necesariamente. Pues la universalidad de una ley que diga que cada uno, tan pronto como crea estar necesitado, puede prometer lo que se le ocurra con la intención de no cumplirlo, haría imposible la promesa y el fin mismo que con ella se pudiera tener, ya que nadie creería que le ha sido prometido algo, sino que se reiría de toda manifestación semejante, como de una simulación inútil. Gracias, Carmen. Efectivamente, si prometiéramos con la pretensión de no cumplir nuestra promesa, si analizamos la máxima que nos está llevando a la actuación, debo prometer sin pretensión de cumplir, no es universalizable, porque simplemente imaginamos un mundo donde todos se rigieran por ese imperativo, simplemente no habría confianza en las promesas de los demás. En cambio, aquí está el ejercicio mental. Si imaginamos un mundo donde todos los seres racionales se rigieran bajo el imperativo, debo cumplir mis promesas, ese sí es un mundo deseable, porque la promesa tendría valor moral. ¿Queda claro? Sí. ¿Va quedando claro? Pues Sí, Cristina. o sea, sí. Ujú. Sí se ve Vamos. la intención de establecer principios transculturales, ¿no? O sea, que se formulan de manera muy abstracta.
universal. Sí, universal. sí, Ujú. efectivamente. Vamos a otro ejemplo que da Kant, que son muy claros. Cristina, ¿nos puedes leer el tercero, por favor? Sí. Un tercero encuentra en sí un talento que por medio de algún cultivo podría hacerle un hombre útil en todo tipo de aspectos, pero se ve en circunstancias cómodas y prefiere ir tras el placer a esforzarse en la ampliación y mejora de sus felices disposiciones naturales. Con todo, pregunta además si, aparte de la concordancia que su máxima de descuidar sus dotes naturales tiene en sí misma con su tendencia al recreo, concuerda también con la que se denomina deber. Ve entonces que ciertamente una naturaleza puede subsistir todavía según una ley universal semejante, aunque el hombre, del mismo modo que los habitantes del Mar del Sur, oxidarse su talento y se dedicase a emplear su vida meramente en la ociosidad. El recreo y la reproducción, en una palabra, en el goce, solo le es imposible querer que ésta se convierta en una ley universal de la naturaleza, o que esté puesta en nosotros como tal por un instinto natural. Pues como ser racional quiere necesariamente que se desarrollen en él todas las facultades porque le están dadas y le son útiles para todo tipo de posibles propósitos. Bien, gracias, Cristina. Ahí nuevamente se ve este deseo de, Kant lo pone como este deseo de goce, de disfrute, de ociosidad, tampoco es universalizable, porque echaría a perder al individuo. ¿Sí queda claro? ¿Dudas hasta aquí? No, está bien. Bien, continúo. Entonces, Kant reafirma esta idea del imperativo diciendo, se tiene que poder querer que una máxima de nuestra acción se convierta en una ley universal. Este es el canon del enjuiciamiento moral de la misma en general. Algunas acciones están constituidas de tal modo que su máxima ni siquiera puede ser pensada sin contradicción como ley universal de la naturaleza, y mucho menos se puede querer además que se convirtiese en ella. Mentir, engañar, ser infiel, asesinar. En otras, no podemos encontrar ciertamente esa imposibilidad interna, pero es sin embargo imposible querer que su máxima sea elevada a la universalidad de una ley de la naturaleza, porque una voluntad semejante se contradiría a sí misma. Ahora bien, si en toda transgresión de un deber prestamos atención a nosotros mismos, encontramos que realmente no queremos que nuestra máxima se convierta en una ley universal, pues eso nos es imposible, sino que lo contrario de la misma es lo que debe permanecer más bien universalmente como una ley, solo que nos tomamos la libertad de hacer una excepción a ella para nosotros, e incluso solo por esta vez en provecho de nuestra inclinación. Aquí, por ejemplo, Carmen, con tu ejemplo, ¿no? Sí, Del sí, alumno, clarísimo. de quieres hacer una excepción con este alumno por ayuda, empatía, emoción, pero dice Kant, ok, puedes actuar así, pero no pretendas que tu actuación se convierta en una ley universal, como lo veremos en Sartre, en Jean-Paul Sartre, con el existencialismo francés del siglo XX, el kantiano, por supuesto, él va a hablar de la actuación de mala fe, cuando decimos, pues solo es esta vez, solo va a ser por esta ocasión,
o diría el mexicano, ¿qué tanto es tantito? ¿No? ¿Se han oído esa expresión? Pues Sartre diría, pues eso es actuar de mala fe, porque no pretendes, sabes que tu actuación no es universalizable y pretendes hacer excepciones. En nuestras siguientes sesiones vamos a vincular a Kant con Jean-Paul Sartre y con Hannah Arendt, esta cuestión del imperativo. Y continúa Kant. Consiguientemente, si considerásemos todo desde uno y el mismo punto de vista, a saber, desde la razón, encontraríamos una contradicción en nuestra propia voluntad, a saber, que cierto principio es necesario objetivamente como ley universal, y sin embargo subjetivamente no debería valer universalmente, sino que debería, ahí está Carmen, te está hablando Kant, Está hablando. permitir excepciones. Cuando hacemos excepciones, sabemos que nuestra máxima no es universalizable, pero pretendemos actuar de esa manera subjetiva. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Y entonces, continúa Kant, hemos llegado así pues, por lo menos, a mostrar que si el deber es un concepto que ha de contener significado y legislación real para nuestras acciones, se puede expresar solamente en imperativos categóricos y de ningún modo en imperativos hipotéticos. Es decir, que aquí vamos a la cuestión que a Cristina le hacía ruido, esta cuestión del legislador universal. Si pretendemos ser legisladores de nosotros mismos, pero también de toda la humanidad, de todos los seres racionales, entonces únicamente debemos regirnos bajo imperativos categóricos. Es decir, únicamente como actuaciones que son correctas por sí mismas, nunca medios para la obtención de otro fin. ¿Queda claro? Sí. Ya, Cristina, un poco más esta cuestión del legislador. Ajá. Somos el legislador universal, somos nosotros mismos. Bueno, en la medida en que nos alineamos a los Imperativos categóricos, claro, a lo que es universal, ¿no? sí, O sea, exacto. pero, digamos, es muy claro Kant, la verdad. O sea, fuera de eso, pues, están, lo que él habla de, bueno, inclinaciones, que yo lo identifico mucho con los instintos, ¿no? Aunque seamos seres racionales, tenemos inclinaciones, pero también está lo que he estado un poco comentando, ¿no? Estos factores de tipo social, cultural, o, no sé, en sociología, por ejemplo, el que yo creo que es el padre de la sociología es Emile Durkheim, ¿no? O sea, Sí, eh, digo, él decía, bueno, los seres jóvenes, o sea, los niños, o sea, son introducidos a la sociedad a través de la educación, primero familiar y luego escolar, ¿no? O sea, digo el padre porque hizo investigación empírica y de hecho su obra fundamental es el suicidio, fue el primero, no Comte, no, o sea, fue el primer sociólogo que hizo investigación en donde contrastaba la teoría con la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, en esta transmisión, primero en la familia, luego en la escuela, luego se va ampliando, ¿no? O sea, en la iglesia, los medios de comunicación, ahora serían las redes, o sea, lo puedes actualizar. Este, pues hay una variabilidad impresionante, ¿no? O sea, de tipo social, de tipo cultural. Entonces, bueno, pues estas diferencias que norman
la práctica, la actividad social, la conducta, la ética, ¿no? Pues son de naturaleza hipotética, o sea, ¿serían principios hipotéticos? No. Serían variables que están más allá de los imperativos categóricos. ¿Es así, Edmundo? Concretamente, es decir, preguntas si los imperativos hipotéticos se encuentran No, no, más bien, por debajo. bueno, indudablemente, no son a priorísticos, ¿no? O sea, y no son universalizables, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo pensé que a lo mejor había una identificación entre eso y pues estos factores de tipo cultural, social, eh, de familia, ¿no? O sea, que son así como más concretos, son más dinámicos, son más cambiantes, pueden o no encajar con leyes universales, ¿no? Pues Kant en realidad nunca habla de estas cuestiones como particulares que tú mencionas, ¿no? Contextos, tradiciones, no sé, valores. El imperativo hipotético únicamente se refiere a cuando nos autoimponemos un deber porque queremos algo, porque deseamos algo en consecuencia, ¿no? Eso se puede dar en cualquier contexto, por supuesto. El categórico es fin en sí mismo. Tiene Ujú, que, tiene que darse bajo cualquier circunstancia. El hipotético no. Lo ideal en Kant, lo que propone Kant es que siempre nos rijamos bajo imperativos categóricos, no hipotéticos. Si es posible eso, bueno, podemos discutirlo, pero no sé si respondo a tu pregunta, Cristina. bueno, ya me la respondiste, no se mete en eso, Kant. O sea, Sí, no, no, no. La moralidad, la propuesta kantiana pretende ser transcultural, ujú, transcontextual, trans todo, porque ujú, pretende aplicarse bajo cualquier circunstancia, es decir, independientemente de todo contenido material, únicamente se rige bajo aspectos formales, a ujú. priori, nada más. ¿Sí? ¿Queda claro, Carmen, Cristina, Elena? Elena, ¿te escuchamos? ¿Sí? Mira, parte de mis objeciones era cómo hacerlo universal y creo que ya lo has aclarado. Sin embargo, me imagino que como todas las filosofías debe tener detractores y eso es lo que yo quisiera conocer, porque a mí las cuestiones culturales, pues sí, ¿verdad? Definitivamente me inquieta mucho porque son valores diferentes, etcétera. Y hablando del suicidio, pues también, ¿verdad? Eh, en algunas legislaciones está permitido y, y sabemos también que, por ejemplo, una persona puede ir y decidir suicidarse legalmente en Suiza, por ejemplo. Ujú, Entonces, pues ocurren este tipo de cosas, ¿verdad? Y obviamente tienen cuestiones, son cuestiones culturales. Pero, ¿qué es lo que, como tú lo argumentaste, me parece muy lógico? Pero, ¿qué dicen los detractores o cuáles son los principales detractores de Kant, de la filosofía de Kant? Interesante pregunta, Elena. No propiamente detractores, no utilizar ese concepto, sino críticos a la propuesta particularmente moral de Kant. Claro,
Es decir, hay muchos tipos de propuestas éticas dentro de la filosofía. Vimos, por ejemplo, la ética teleológica de Aristóteles, es decir, eh, la búsqueda de la virtud, ¿no? Como término medio. Es teleológico, telos, recuerdan, medio para obtener un fin. Ese es un tipo de moral, ¿no? La propuesta, la ética teleológica, que está preocupada más por los medios para la obtención de fines con el objetivo último de la virtud, que la virtud tiene que ver con el contenido moral. Luego vimos rápidamente la ética que se ha denominado sentimental o emocional de Hume, ¿no? Donde a partir de que compartimos ciertos sentimientos de agrado y desagrado con respecto a ciertos actos, de ahí juzgamos o estipulamos que lo agradable es moralmente recto y lo desagradable es moralmente incorrecto, ¿no? Eso sería una moral emocional, sentimental. Tendríamos otro tipo de moral que quizá podríamos revisar en otras versiones del círculo, una ética pragmatista o utilitarista como la de John Stuart Mill, donde lo que se busca es el mayor beneficio posible al momento de decidir o elegir cierta sensación desagradable con el objetivo de obtener posteriormente un beneficio mayor, ¿no? Esa sería una perspectiva pragmatista o utilitarista, como la de Mill. Por ejemplo, nos vacunamos, sufrimos una inoculación, que es una sensación desagradable, por el objetivo, el deseo de un beneficio mucho más amplio, que sería, no sé, ser inmune a una enfermedad. Y la ética formal, por supuesto, la de Kant, que estaría basada en principios universales a priori. Es decir, nuestra actuación tiene que estar basada en máximas universalizables, ¿no? Ahí esas son en general las propuestas que hay dentro de la filosofía con respecto a la ética. Va a haber críticos de Kant posteriores, sí, por supuesto, Michel Onfray, que es un texto que les comentaba que igual podríamos revisar ya hacia el final, a partir de la lectura de Hannah Arendt, de Eichmann en Jerusalén, y Onfray va a saltar, va a decir, sí, no creo, pero más que personas que han tratado de rebatir o debatir el kantismo, Elena, más bien son otras vertientes, ha habido otras vertientes dentro de la filosofía moral. Hegel, por ejemplo, critica a Kant, ¿no? El idealismo, muchos filósofos posteriores, pero esas serían las principales, Elena. No únicamente hay una filosofía, una ética formal, sino hay distintas propuestas morales dentro de la filosofía. Sí respondí a tu pregunta, Elena. Quizá en otras versiones del círculo podríamos revisar qué otro tipo de propuestas, ¿no? La pragmatista utilitarista de John Stuart Mill, quizá revisar ya con mayor detenimiento la de Hume, la de los empiristas como Adam Smith y David Hume, ¿no? La crítica que hace Michel Onfray a Hannah Arendt y a Kant, ¿no? En su texto Un kantiano entre los nazis, que es bastante interesante. Pero sí, hay distintas vertientes.
La idea es que tengan una visión amplia, lo más posible, de distintas corrientes de la filosofía moral. No solo hay Kant, no solo hay Aristóteles, hay muchas más. Espero haber respondido. Sí, sí respondiste. Cuando dijiste los dilemas, me acordé de una película que se llamó Sophie's Choice, muy antigua. No sé si la viste, en donde le piden que elija a quién de sus hijos deben matar los nazis. Solamente van a dejar a un hijo vivo. Ya, Y eso se lo piden a la madre, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso, pedirle a una madre que escoja a uno de sus hijos que viva y el otro que muera, pues es un dilema muy grave, ¿verdad? Enorme. sí, claro, claro. No sé ¿Cómo, si cómo lo podemos ubicar dentro de la filosofía kantiana? está, está difícil. Tú, Elena, ¿cómo lo plantearías bajo términos, cómo plantearías esa máxima bajo términos kantianos? O sea, ¿cuál sería la máxima que estaría llevando a la actuación a esa mujer? ¿Cómo lo plantearías? Yo diría que una madre debe amar de la misma forma o de la misma cantidad a todos sus hijos. Debe ser equitativa. Pero si la ponen a elegir, comadre, ahí la pusieron a elegir. No le preguntaron a cuál quieres más, no le preguntaron eso. No, por eso para mí es un dilema, ¿sí? O sea, no, Sí, pero ¿cómo lo planteamos kantianamente? O sea, ¿qué ley universal hay ahí cuando eligió al que se quede vivo el niño y no la niña? Que se pueda generalizar, pues como que es un, no sé, yo no veo cómo, no, yo tampoco. porque yo creo que no es una, o sea, ahí, no sé si tenga que ver el asunto de la libertad, ahí no, ella no tenía ninguna libertad, estaba en una situación, bueno, pues la que están obligando a hacer una tontería, una cosa horrible, y yo supongo que cuando estamos en una decisión tipo Kant, tenemos la libertad de tomar una posición u otra, de razonar todo lo que estamos platicando. Entonces hay de base libertad, ¿no? En cambio, con esta Sophie's Choice, pues ¿cuál libertad? No había tal. No sé, se me ocurre pensar eso. Está complicado porque no. Bueno, primero, Kant en alguna, en la segunda sección, por ejemplo, él va a hablar que el amor no puede ser un deber. No podemos obligarnos ni obligar a nadie a amar. ¿Debo amar a alguien? No, dirá Kant, no es posible no es un imperativo. No, ahí, de entrada ahí. No podemos obligarnos moralmente ni obligar a una persona a amar. Dirá Kant, no, amar al prójimo no es un deber, dirá Kant, no puede ser un deber. Y bueno, con respecto al ejemplo, pues es que kantianamente no hay forma de universalizar una máxima en ese ejemplo, no. Oye, se me ocurre algo, o sea, en relación a la cuestión de Roselena. Eh, a lo mejor el principio categórico, o sea, es la vida, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues, no se puede encuadrar kantianamente esa decisión. Y por eso es que es tan difícil para... Yo no vi la película, pero me imagino que ha de haber sido una tortura para la mamá, ¿no? Digo, más allá de las emociones, o sea, es el principio de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, digo, en sí misma no se puede encuadrar kantianamente, ¿no? O sea, porque, pues, la decisión supone privar del derecho de a la vida o de preservar la vida de uno de los dos hijos, ¿no? Entonces, bueno, eso es
digo, no es más allá de la emoción, ¿eh? O sea, no, entiendo lo que tú dices de que a Kant, pues el tema de la emoción o el amor, pues no se puede universalizar, ¿no? Pero el valor de la vida, me pregunto. Y es fuerte porque está la guerra justa, la guerra injusta. O sea, está, digo, en fin, o sea, pues no sé si, por ejemplo, el derecho a la vida o el principio de la vida se podría universalizar. Sí, Aborto de también, en hecho, esa discusión está el aborto, ¿no? O sea, es- está fuerte, ¿no? O sea, es la decisión de Sophie, ¿no? En la película, pero también es la decisión en fin, tiene muchísimas, en fin, repercusiones, ¿no? O sea, la sí, de guerra, o sea, hecho, ¿tienes derecho como ucranio a matar a un ruso? O sea, te invadieron, te violaron tu territorio, te quitaron, o sea, tienes derecho, o sea, bueno, es muy complicado, ¿no? O sea, si partes del derecho a la vida o del principio de la vida como, como un principio universal y transcultural. sí, de hecho, Kant lo llega a mencionar, como Cristina lo ha llamado, principio de la vida, el derecho a la vida o principio a la vida, de la vida. Kant lo menciona como fin en sí mismo, que es justo a lo que iba. Dice Kant, en el supuesto de que hubiese algo cuya existencia en sí misma tuviese un valor absoluto, es decir, que tuviese dignidad, que como fin en sí mismo pudiese ser un fundamento de determinadas leyes, entonces en eso y solo en eso únicamente residiría el fundamento de un posible imperativo categórico, esto es, de una ley práctica. Pues bien, yo digo, el ser humano y en general todo ser racional existe como fin en sí mismo, no meramente como medio para el uso a discreción de esta o aquella voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en las dirigidas a sí mismo como también en las dirigidas a otros seres racionales, siempre a la vez como fin. Eso es, Cristina, Rosalena, siempre debemos tratar al otro como fin en sí mismo, no como medio. Jamás podemos instrumentalizar al otro, es decir, verlo como cosa, objeto, instrumento. El otro, en tanto ser racional que se autoimpone deberes, es fin en sí mismo, es decir, posee dignidad, un valor indeterminado o es invaluable la vida del otro. Por lo tanto, no podemos instrumentalizarlo. Cuando tú mencionas, ¿debe o no debe el ruso matar al ucraniano o debe o no debe el ucraniano matar al ruso? ¿Qué dirá Kant? No es universalizable porque están viendo la humanidad del otro como medio y no como fin en sí mismo. Ujú. Ahí está la respuesta al ejemplo de Cristina con respecto a esta decisión de dejar morir o no a un hijo, pues no hay forma de universalizarlo. No, Kant diría, no puedes tratar a ninguno de los hijos como medios para obtener un fin. Siempre debes tratar al otro como a ti mismo
como fin, no como medio. Ahí está, ¿no? Esta cuestión de la guerra. Carmen hace varios años me recomendó una novela extraordinaria, que de hecho la llegué a mencionar en mi tesis doctoral, Las Benévolas, de Jonathan Creo que se llama Little, Jonathan Lindell o Linnell o una cosa así, Little, creo. Tenía como algo así, apellido inglés, pero es francés, francés. Sí. donde precisamente se ocupa de la Segunda Guerra Mundial y el problema con Adolf Eichmann, ¿no? La cuestión acerca de si los crímenes de guerra son compatibles con el imperativo categórico. Vamos a verlo que es ya desde nuestros últimos textos, Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Hannah Arendt va a decir, no, no es posible actuar bajo el imperativo categórico con respecto a crímenes de guerra. Michel Onfray, en este texto de Un kantiano entre los nazis, va a decir, puede ser que sí. Ahí está la cuestión. Vamos a un ejemplo muy concreto, también muy crudo, muy visceral. Traten de imaginarse como alemanas. En un momento te doy la palabra, Rosalena, termino mi ejemplo crudo, visceral, cruel. Traten de imaginarse como alemanas en 1942. No pertenecen al Partido Nacional Socialista, pero son ciudadanas alemanas. Y entonces obtienen la información de que hay una familia judía escondida en el departamento o en la casa de enfrente. ¿Deben o no deben entregar a esos criminales? Porque de 1933 a 1945 los judíos eran criminales, perseguidos por el Estado. Entonces, ¿deben o no deben entregar a esos criminales? Bajo el imperativo categórico, ¿todos deben acatar lo que dicen las leyes? Claro, es una ley universalizable, porque si no es deseable un mundo donde todos se rigieran bajo el imperativo no debo acatar las leyes. Entonces Kant nos da la respuesta. ¿Debo o no debo entregar a esos criminales? Dirá Kant, debes hacerlo porque es lo correcto, porque es un principio universal, la máxima, debo acatar las leyes del Estado. O en términos más simples, ¿debemos o no debemos entregar a Ana Frank? Kant diría, debes acatar la ley. En algún curso que tomé, pusieron un ejemplo, un dilema de estos. Una familia pobre tiene la mamá enferma. La medicina que la puede salvar es muy cara. La típica, ¿no? Ese es como muy típico. ¿Pueden robar para poder comprar la medicina? Kant dice no, porque la ley dice no debes robar. Y entonces uno diría, oye, pero el principio de que él puede salvar la vida de la mamá, y cambio si le robas a quien no pasa nada. No, Kant dice, la ley va primero. Entonces,
viendo esas cosas que es como uno, bueno, yo, como que dudas, ¿no? Hasta dónde la ley, porque la ley, pues es la ley, ¿verdad? En todos los países hay ley, entonces la ley por encima de cualquier cosa, híjole, no sé, no estoy tan segura, ¿no? Ya no, así ya no estoy tan segura. Pues es Kant. Kant dirá, debemos acatar las leyes. Ahí no podemos robar porque no es universalizable. Sí. No debemos ocultar a esa familia judía porque estamos violando la ley. Rosalena, ibas a comentar, te escuchamos. Eh, es algo similar. Por ejemplo, mira, conozco varios casos de personas aquí en Toluca, que quizás sea más fácil conocerlos, ¿verdad? Yo no tengo familia aquí, pero amistades muy cercanas, en donde han mantenido, si la persona tenía un seguro muy fuerte, un seguro de gastos médicos mayores muy fuerte, lo mantienen con vida realmente cuando ya no, ni se va a mejorar, ni absolutamente nada mejor, sí, pero los 2, 3 meses en un hospital y le conservan la vida de manera artificial, porque bueno, pues hay intereses, ¿verdad? Hay personas que van a ganar, los médicos, el hospital, etcétera. Y bueno, eso a mí me parece muy deplorable. Claro, que esas personas no tuvieron la precaución, pero pues difícilmente lo haces, ¿verdad? De decir o de firmar algo que te desconecten en caso de quedar en vida vegetativa, pero es claro que esa persona nunca iba a mejorar. Y no es un caso, yo he conocido varias personas, amistades muy cercanas, muy entrañables, que así les ocurrió. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, decir que me mantengan vivo porque quiero seguir vivo o porque se tiene que conservar la vida, pues eso no es vida, la verdad, según mi criterio. Esa manera en que vivían, pues en que los mantuvieron vivos, no era vida, ¿sí? Y no hablaron de calidad de vida ni nada, ¿verdad? Sino, Más bien, mientras, ahí la decisión es si uno debe firmar, o sea, es correcto que nosotros, cada uno, firme una carta donde diga, desconéctame si ya estoy en tal y, porque ya es decisión propia, no es de los hijos ni de los hermanos, es una decisión que uno toma. Entonces, desde Kant habría que preguntarse si eso lo podemos universalizar, ¿es correcto? Sí, exacto. sí, Ver si la pero Y máxima si es la respuesta es sí, pues universalizable. firma tu carta, y si es no, no firmes tu carta. eso es como una previsión, pero en los casos concretos, yo pienso que estuvo muy mal, que no debieron de preservar esas vidas, porque de cualquier forma, un día los desconectaron y pues ya, inmediatamente murieron. Entonces, la decisión de quién fue. El que tiene que tomar la decisión es el doctor, es un familiar. Y ese familiar me imagino que tendrá que tomar el criterio kantiano de si su decisión se puede universalizar, ¿no? Me imagino que así es como se debe analizar. Sí, pues aquí concurrían muchas cosas, ¿verdad? Los familiares cercanos no, pues no estaban en una situación emocional muy racional, ¿verdad? Y cuando preguntas a un médico, bueno, ¿y se puede poner bien? Pienso que un médico debe decir claramente, pues no, ¿verdad? Es claro que no, ya tiene tal deterioro que no. Entonces, bueno, yo ya le dije a mi esposo que si me quedo así rápidamente le corto. Bueno, incluso puedes firmar un documento, ¿no? Sí, Lo sí, correcto es firmar un Voluntad el documento. documento, anticipada. Voluntad anticipada, creo que se sí. llama. Lo que no sé si en el estado de México, en la Ciudad de México sí es válido, no sé si aquí en el estado, tengo que investigar, pero eso claramente se lo dije a mi esposo y él a mí también. Ujú. Pero ese tipo de cosas, bueno, pues son
dilemas, ¿verdad? Y ahí evidentemente que no era un imperativo categórico, era un imperativo hipotético, porque pues los médicos y el hospital estaban ganando, ¿verdad? Ujú. Y a pesar de que los médicos firman o hacen un juramento hipocrático, ¿verdad? Sí, bueno, y se complica más la cosa si, por ejemplo, no en el caso de un enfermo terminal, pero ahora que hay tantas motocicletas, ¿no? O sea, una persona joven que está en un estado vegetativo, ¿no? Que tiene un documento donde puede donar sus órganos, ¿no? O sea, para salvar otra vida, ahí se complica tu dilema, ¿no? Pues sí. Un enfermo terminal, pues a lo mejor ya por su edad o por su estado físico ya no es candidato, ¿no? Pero, Pero un joven sí. exacto, un joven sí, ¿no? En la licencia, no sé, bueno, no, es en Estados Unidos, que me confundo. En Estados Unidos, en tu licencia, tú firmas si quieres ser donador. O sea, pues muchos de nosotros firmamos, ¿no? O sea, entonces, en fin. Pero bueno, yo creo que aquí el tema es que hay muy pocas leyes universales, ¿no? Edmundo. Pues yo creo que no matar, no robar, no mentir, no traicionar, no. El robar por hambre, por ejemplo, el Pero, dilema que tú pero Kant mencionaste, dice que no, no robar es no robar. O sea, no robar claro, es no robar. bueno, Punto. pero ¿No? nos Bueno, es lo que yo volvemos entiendo. a plantear la pregunta que se plantea Kant, ¿es universalizable? O sea, sí, bueno, el dilema que tú señalas, el de la mujer enferma, y esto es un dilema de Lawrence Kohlberg, ¿no? Lo usa Ujú. para evaluar el desarrollo moral. Y él, pues dice que bueno, ya lo mencioné la vez pasada, o sea, no es kantiano, pero sí, de acuerdo a su teoría de desarrollo moral, una postura no convencional puede ser más moral que una postura que se apega a la ley. Las leyes, pues son producto sí de la razón, pero son falibles, son productos humanos, ¿no? Sí, claro, y hemos visto, ¿no? Muchas leyes que a lo largo del tiempo se convirtieron en absurdas. Oye, mundo, yo te pregunto, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley jurídica. Kant hablaba de la ley jurídica para decir no roba, sino X, sino Y, porque es una ley establecida por un Estado, o estaba hablando de una ley más abstracta. Hace la distinción entre la ley jurídica y la ley moral. La ley jurídica, dirá Kant, la tienes que cumplir porque la tienes que cumplir. Ahí sí no hay reflexión. Lo que dicta la ley del Estado lo tiene que cumplir el ciudadano, porque es una moral con dientes. Ahí es punitiva. Ahí no hay reflexión, no es de deberé o no deberé. Lo acatas porque si no habrá consecuencias. Aquí, de la ley que hemos hablado es de la ley moral que el propio sujeto se autoimpone. Y ahí sí puede caber excepciones. ¿Debo o no debo? Ok. Dirá Kant, cuando tu máxima es universalizable, pues ya ahí tienes tu actuación que es correcta. Pero ¿cómo podemos relacionar ambos con el ejemplo que di? Debo acatar la ley jurídica, por supuesto. Siempre debo acatar la ley jurídica. Y en ese sentido, entregar a Ana Frank porque era lo correcto en ese momento. Pues sí, pero ah, no sé, o sea, nuevamente, a lo mejor hay un valor superior, de orden superior, o un bien mayor, ¿no? O sea, que diría, pues, Ana Frank es judía, pero es un ser humano, ¿no? Y y por su naturaleza humana es un ser valioso, ¿no? Entonces, yo soy alemana, pero yo la escondo, ¿no? O sea, Ahí, entonces, ahí, ajá, ahí podemos ver que hay quizá
contradicciones, aporías dentro de la propia propuesta de Kant. Yo creo que sí. Vimos que una de las formulaciones del imperativo es siempre trata al otro como fin en sí mismo y no únicamente como medio, porque el otro posee dignidad en la medida que se autoimpone deberes. Pero por Exacto. otro lado, es un imperativo categórico, debo acatar la ley jurídica. Ahí es donde entonces, fin en sí mismo o ley jurídica. Ahí está, es decir, ahí está esa aporía, ahí está esa laguna, cierta contradicción que nos permite reflexionar, por supuesto, ¿no? Pero en términos estrictamente kantianos, debemos entregar a Ana Frank, porque era lo correcto en la Alemania nacionalsocialista. Pero ahí Cristina, en el espíritu del sospechosismo, pero ¿y qué pasa con la dignidad de Ana Frank y su familia? ¿No? Ahí ya choca un poco. Yo creo que va a estar muy interesante cuando revisitemos estos conceptos en el análisis de Hannah Arendt y Eichmann, ¿no? O sea, a lo mejor no debemos adelantarnos, pero es un caso muy interesante, el dilema que ella enfrentó y cómo lo resolvió. O sea, y a mí me parece ella un monumento ético. O sea, Sí, efectivamente ya vamos para allá, Cristina, ya nos falta poco. Con la sesión de hoy terminamos Kant. La siguiente sesión volvemos a esta cuestión de Hegel, esta cuestión de estética con Hegel. Luego con Nietzsche, nuevamente el ámbito moral, con Sartre, un neocantiano. Y ya en la recta final, pues revisaríamos a Simone de Beauvoir, a María Zambrano, y pues la última sería lo que menciona Cristina, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, donde vamos nuevamente a cuestionarnos sobre el imperativo categórico y la moral kantiana. Quizás si hay un poco de tiempo, podríamos revisar el texto de Michel Onfray para contrastar la perspectiva de Hannah Arendt con respecto a Adolf Eichmann. Pero hacia allá vamos. Bien, dudas, comentarios, Cristina, Elena, Carmen. pues se aclararon Muchas dudas, sí. las lecturas, ¿no? O sea, como que tu exposición aclaró mucho las lecturas. La lectura. Excelente, gracias. Pues ya, Elena, pregunta, duda. No, gracias, Carmen. Un aplauso. Muchas gracias. Mucho más claro. No, gracias a ustedes. Muy interesante, ¿eh? Gracias. No, a ustedes, gracias. Pues ya estamos sobre tiempo, pues ya se nos terminó. La siguiente sesión, pues regresaríamos a cuestiones de estética con Hegel, esta cuestión del arte. Ajá. Así que, pues si no hay dudas, comentarios, quieran añadir algo, pues ya nos veríamos el próximo miércoles. De acuerdo.